Muy buenos días. Estamos a jueves y nuestra lectura hoy es Esdras 8 del 1 al 23, pero no vamos a leer porque tenemos una serie de nombres que podéis leer tranquilamente en casa. Quiero resaltar el versículo 15. Los reuní junto al río que corre hacia Abá y acampamos allí 3 días. Observé que había gente del pueblo y sacerdotes, pero no hallé ningún levita. Luego, versículo 17 dice, envié a Ido, jefe, en un lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que debían decirles a Ido y sus hermanos, los sirvientes del templo que se hallaban en aquel lugar, para que nos enviaran ministros para la casa de nuestro Dios. Gracias a que la mano bondadosa de nuestro Dios estaba sobre nosotros, nos enviaron un hombre entendido, llamado Serebías, de los hijos de Mali, junto con sus hijos y sus hermanos, 18 hombres. Luego, verso 21, junto a ese río proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y solicitar de él un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes, pues tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendieran del enemigo en el camino, ya que le habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios está para bien sobre todos los que lo buscan, pero su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Es interesante considerar en cuántas situaciones aparece en la Biblia un tiempo de 3 días. Seguramente recordaréis las palabras del Señor acerca de una experiencia similar a la de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Pero si vamos al Antiguo Testamento, vamos a recordar a Josué, por ejemplo, llamando al pueblo de Israel a una preparación de 3 días antes de cruzar el Jordán. Y así en distintas ocasiones nos encontraremos precisamente con este planteamiento de los siervos de Dios. 3 días. Aquí sirven para que Esdras note la ausencia de los levitas. Eran imprescindibles para la tarea espiritual que él se proponía realizar en Jerusalén. Iba a ser un viaje de 1500 kilómetros y iba con el propósito de restaurar la vida espiritual de la nación, pero necesitaba gente que trabajase y gente preparada en estos aspectos de consejería espiritual. Al igual que las listas del capítulo 2 de Esdras, esta enumeración de los que volvieron pone el énfasis en la gracia de Dios. El Señor conservó al pueblo de Israel durante su exilio para que pudiera regresar a la tierra prometida. Los 2 primeros nombres que aparecen en esta lista corresponden a jefes de familias sacerdotales que descendían de Aarón. Fines era uno de los nietos de Aarón y Tamar era el hijo menor de Aarón. La tercera persona de la lista, Atús, era de la casa real de David. Estos 3 hombres pusieron énfasis en la restauración del liderazgo de David y de Aarón en Israel. A los 3 líderes les sigue una lista de 12 grupos de los que volvieron con sus líderes. Estos mismos nombres aparecen en la lista de los que volvieron bajo el gobierno de Zorobabel en Esdras capítulo 2. El hecho de que se enumeren 12 grupos podría ser una coincidencia, pero lo más probable es que fuera una representación deliberada de las 12 tribus de Israel. Además, simbolizaba la reunificación de la nación bajo el liderazgo que había sido señalado por Dios. Ahora, si vamos al libro de Ezequiel,
en el capítulo 37, versículo 15 al 28, vamos a ver allí lo importante que era esa reunificación bajo el liderazgo davídico para los que estaban exiliados. Dice allí, haré de ellos una sola nación en la tierra. Era una promesa que el Señor había hecho para su pueblo. Y en este sentido nos va a dar una indicación de que la nación a la que el Señor Jesucristo vendrá y la nación que hoy reconocemos como el pueblo de Israel estaba conformada por representantes de aquellas tribus que habían sido absorbidas, diríamos así, por Asiria, que les había llevado cautivos 150 años antes del cautiverio babilónico. Aunque los registros y las genealogías se perdieron con la destrucción de Jerusalén, Dios se ha guardado de que de todas las tribus hoy estén representadas sin duda alguna en el pueblo de Israel, en el que Dios pronto habrá de cumplir las promesas que le hizo al rey David. Ahora bien, notemos aquí la demora. El regreso de Esdras a Jerusalén se frenó mientras esperaba poder reclutar levitas. Dios había llamado a estos hombres a un servicio especial y aún así pocos estaban dispuestos a ofrecerse cuando se necesitaron sus servicios. Hay aquí un llamado de atención para nosotros. Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros con habilidades para que podamos hacer una contribución a la obra de su reino. Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8 dice, cada uno según el don que ha recibido. Y se va a hablar allí de la necesidad de ministrar a los demás conforme a la fe y al don espiritual que Dios nos ha dado. No esperes a ser reclutado. No esperes a que vengan a buscarte. Busca oportunidades para alistarte voluntariamente, para presentarte y decir, contad conmigo, aquí estoy, quiero servir al Señor. No obstaculices la obra de Dios por falta de disposición. Pedro dirá más tarde en su capítulo 4 y versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones espirituales que tienes no te pertenecen, no son para tu gloria o uso personal, son para el bien del pueblo de Dios. Y Dios movió sus corazones para que se unieran a la expedición. Un buen grupo de aquellos que se ocuparían en las tareas del templo, tareas que ya habían sido en su día asignadas por el rey David. Ahora, qué entusiasmo debió tener aquella gente al regresar al lugar original del ministerio para el que habían sido separados generaciones atrás. Luego Esdras nos da un ejemplo de su debilidad ante la tremenda responsabilidad que él asumió ante el rey. Llamó a un ejercicio espiritual de dependencia de Dios por medio de la oración y el ayuno. En su momento tal vez fue fácil asegurar que protegerían los dones del rey y los tesoros que estaban siendo devueltos a la casa de Dios. Pero ahora llega el momento de emprender la realidad de los peligros del viaje. Y no le parece lógico solicitar una guardia cuando había afirmado al rey que Dios les había de proteger. Alan nos habló el domingo acerca de la cantidad de millones de euros que conformaban el tesoro que el rey y sus administradores habían dedicado para la casa de Dios en Jerusalén. Esdras y el pueblo viajaron aproximadamente 1.440 kilómetros a pie.
El viaje los llevó por un territorio difícil y peligroso y duró aproximadamente 4 meses. Oraron para que Dios los protegiera y les diera un buen viaje. Nuestros viajes tal vez hoy no sean tan difíciles ni peligrosos en la actualidad como lo fue en el tiempo de Esdras, pero debemos reconocer nuestra necesidad y pedir a Dios su guía, su protección y su bendición. Siempre cuando mi padre emprendía algún viaje, comenzaba a cantar una canción que precisamente hablaba acerca de esto, de que Dios venía con nosotros en el coche y pedía al Señor su cuidado y su bendición. Antes de hacer todos los preparativos físicos para el viaje, vemos que Esdras se prepara espiritualmente. Oraciones y ayuno los prepararon espiritualmente, mostrando su dependencia de Dios, de la protección de Dios, mostrando y dando testimonio de que Dios tenía el timón y afirmando así de que no eran suficientemente fuertes como para realizar el viaje sin la presencia de Dios. Cuando nos tomamos el tiempo para poner a Dios en primer lugar en cualquier empresa, nos estamos preparando correctamente para cualquier cosa que surja más adelante. El ayuno es una disciplina espiritual que no todos practicamos. Hay quienes desde niños en sus iglesias fueron formados a una disciplina espiritual de ayuno frecuente y es maravilloso hacerlo. Otros lo hacemos en situaciones más extraordinarias. Lo importante es que en oración vivamos dependiendo del Señor. Tenemos que ser coherentes con nuestro testimonio. Tenemos que poner la confianza en aquel que promete poner su buena mano sobre nosotros y frente a los peligros y riesgos descansar en su fidelidad. Esdras lo experimentó así. Como reflexión personal en esta mañana, cerramos nuestra meditación diciendo que Esdras conocía las promesas de Dios de proteger a su pueblo, pero no las dio por concedidas. También sabía que las bendiciones de Dios pueden hacerse propias mediante la oración, así que él y el pueblo se humillaron en ayuno y oración, y sus oraciones fueron contestadas. El ayuno los humilló, porque al pasar un tiempo sin comer, les recordó su completa dependencia de Dios. El ayuno también les dio tiempo extra para orar y meditar en Dios. Frecuentemente oramos sin reflexionar y de manera superficial. La oración seria, por el contrario, requiere concentración. Nos pone en contacto con la voluntad de Dios y realmente nos puede cambiar. Sin ese tiempo de oración, reducimos a Dios a una farmacia de servicio rápido con analgésicos para cada una de nuestras dolencias. Oh, que no sea esa nuestra actitud ni nuestra experiencia. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, gracias por estas lecciones de fe y dependencia. Que haya en nosotros esa disposición para responder a tus llamados. Nuestro compromiso contigo en oración y entrega para que cuentes con todo lo que somos y tenemos. Como solemos cantar, consagrarme todo entero, alma, vida y corazón, es el íntimo deseo que hoy me mueve, buen Señor. En tu nombre, amén. Os espero mañana viernes para cerrar ya la meditación de esta semana en estos capítulos de Esdras. Mientras ese momento llega, manteneos bendecibles.